Y aquí ya tenemos a nuestro lado al contador mercantil, Felipe Chapiniquén. Muy buenas tardes, señor Felipe. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí, ahí está. Todo puede suceder. Sí, muy buenas tardes. Creo que la cámara se impresionó de verme. Sí, es cierto. Dígame, le he invitado para saber cómo ve. Ya tiene años, tumbesino, 69 años tiene. 67. 67, ya le aumenté 2 años más. Bueno, ¿cómo ve usted como tumbesino y un analista que realmente nos puede decir cómo ve a Tumbes, ya que nos estamos cumpliendo 80 años de elevación a departamento? Hablar de Tumbes y hacer un análisis con respecto a los 80 años que tiene Tumbes, todavía aquí en Tumbes nos faltan muchísimas cosas, pero es porque creo que detrás de todo esto es porque nunca las instituciones públicas, las que tienen que verdaderamente velar por el desarrollo, nunca se han puesto a la altura y a las condiciones que lo exige el desarrollo, que lo exige. Una de las cosas grandes, por ejemplo, ningún gobierno local ni el gobierno regional se encuentra en la modernización del Estado. Cuando salió la reforma de modernización del Estado, la reforma del Estado para reformar toda la estructura de los gobiernos locales y gobiernos regionales, pues así como la ley Servir, que dice que no están obligados, sino los que quieren, porque el Estado les da un incentivo a través del MEF. Todo aquel que entraba al programa tenía un incentivo. Pero estas instituciones, muchas veces, por sus trabajadores, que no les conviene, porque la modernización del Estado exige muchas cosas, como cuando se hablaba de la ley Servir, entonces decían, no nos afiliemos. Entonces, nosotros tenemos un MAPRE, desde cuando estuvo el primer, no digo gobernador, sino presidente, director, no sé cómo se llamaba, cuando estaba aquí Spalletti, no sé, me acuerdo el apellido del Capelletti, que estuvo aquí cuando fue el gobierno regional que dependía de Piura. CETAR. Desde allí tenemos ese MAPRE. Imagínense. O sea, los trabajadores todos antiguos del gobierno local, de los gobiernos regional, quiero decir, dice, somos duchosos, conocemos la estructura, pero de hace 30, 40 años atrás. Entonces, pues no está modernizado. Sí, pues estamos con unos años, como 30, 40 años atrasados. Claro, no, la estructura del Estado, la estructura del gobierno regional se viene trabajando desde esa época, porque el MAPRE no ha sido modificado. Y eso es algo urgente que se tiene que hacer. Porque ahí, ese es el MAPRE pues es el Manual de Procedimientos Administrativos. Entonces eso va a generar... ¿Y a qué se debe, señor Chapiniquén? Yo creo que se debe porque no hay interés. Lamentablemente, por ejemplo, el que va a ocupar el cargo de alcalde y de presidente y ahora gobernador, no, pues son personas que son políticos, pero no tienen el conocimiento del aparato público. Entonces los que están allí y las personas que también van de confianza, pues podrán, ahorita por ejemplo, ¿no? Podrán ser magíster en todo, pues, pero en su rama, pero en temas de política pública no lo conocen. Hablemos de política pública social, de inclusión, hoy día que se está hablando mucho del desarrollo al 2030, ¿no? Que nos da las Naciones Unidas como para avanzar todo el hambre cero. ¿Quién trabaja esas políticas? ¿Quién las hace? Están gastando el dinero en otras cosas.
¿Usted cree que los funcionarios que muchas veces ponen la cabeza principal no den la talla correspondiente? Creo que no, porque definitivamente, mire, entonces tendríamos un Tumbes distinto, pues, diferente. Mire, cosas pequeñas nada más. Si, por ejemplo, el profesor Noblecía es de mi promoción. Hugo Noblecía. Hugo, es de mi promoción, tiene mi edad, somos de la misma, hemos estudiado juntos. Mire, él es un destacado profesional y eso, ¿cómo se llama? De tema cultural, de Tumbes, es un estudioso. ¿Qué institución le da el apoyo como para ser un investigador mucho mejor? Ninguno. ¿Sabe quién le está dando el reconocimiento? El Ministerio de la Cultura de Lima, porque aquí en Tumbes nunca se le da un reconocimiento como investigador de la cultura. Entonces, esas son cosas pequeñas. En el tema de la discapacidad en la cual yo me encuentro, nosotros como personas con discapacidad hemos hecho una investigación. ¿Acaso alguien nos apoya en el gobierno regional? No, el gobierno local tampoco. Nos miran con indiferencia. ¿Y por qué? Eso es lo que se desconoce. Más bien, mire, yo tuve la oportunidad cuando vino el Consejo de Ministros aquí a hablar de, acá que se hizo el Consejo de Ministros descentralizado, y tuve la oportunidad de hablar casualmente sobre esa investigación para nuevamente tratar de que el programa Tumbes Accesibles se reactive por una investigación que se ha hecho. Ninguno del gobierno regional me apoyó, ninguno. He tenido que viajar a Lima, claro, pues por mi cuenta, pero yo soy pues de la sociedad civil y aquí el que tiene que involucrarse es el gobierno regional, ¿no? Pero dígame, ¿a qué se debe? ¿Usted ha ido a conversar con el subgerente del gobierno regional, el que tiene este cargo? Por ejemplo, creo que si no me equivoco está el señor Javier Medina, ahorita está. No, estuvo, bueno... Ahorita está Javier Medina, el subgerente, creo. No sé, no conozco, no sé. Ya, entonces, usted lo ha ido a visitar, porque nosotros hemos ido a la oficina de las personas con discapacidad. Ya. Hemos ido y hemos visto el trato de ellos. Y ahora hay personas que se ponen dentro para poder obtener el carnet, para poder ayudarlos a ellos. Pero usted me está diciendo que no se está apoyando. Mire, en el tema de la discapacidad es un tema transversal. Factores. ¿Por qué se llama discapacidad? Discapacidad no es por su limitación física que tenemos. La palabra discapacidad viene porque los actores no nos permiten desarrollar. Una vereda que no es accesible nos hace personas con discapacidad porque no tenemos acceso. Eso es lo que nos hace personas. La falta de oportunidad, la discriminación, el no entender que nosotros tenemos que ser las personas para lograr tener las mismas oportunidades que los demás. Mire, el tema por eso yo le decía, ¿qué necesitamos? Necesitamos una educación inclusiva. Si en la primaria la escuela es inclusiva, o desde la inicial, bienvenido. Si en la primaria es una educación inclusiva y las escuelas, la infraestructura, tiene los parámetros para que sea inclusiva, la secundaria y la universidad, entonces estamos hablando de una ciudad inclusiva y que las instituciones están brindando servicio de calidad. En el tema del desarrollo social es un tema más amplio, porque ahí tenemos que educación, salud, vivienda, transportes. Y
yo no digo que está mal que se pongan a hacer carnés para el tema de la certificación, cuántos somos, pero eso no es suficiente, pues. No es suficiente. ¿Usted cree que dentro del gobierno regional no haya personas trabajando, elaborando con personas con discapacidad? Porque cada institución tiene que tener un ¿cómo se llama? Porcentaje de personas trabajando. Sí. Mire. ¿Usted qué cree? De estar trabajando, están trabajando. Pero lo que yo digo, que están trabajando. Pero lo que yo digo es que no nos quedemos que solamente lo tengan a la persona con discapacidad para que sea jardinero, para que sea, bueno, por lo menos, vuelvo a decirle, ¿por qué la persona con discapacidad trabaja y ocupa esos cargos? Porque se encuentra pues que nunca ha tenido, no ha ido a la escuela, no se ha hecho, por las dificultades que se encuentra en el camino, por todas las dificultades. Mira, acá se trajo un bus para que los niños que tienen discapacidad, los jóvenes, en la mañana hay un CEPRO, creo que es, no me recuerdo, ven. En la mañana, las personas adultas con discapacidad tienen que ver la forma cómo llevar algo para su casa. Y eso es porque muchas de las personas con discapacidad no tienen ni familia, por último, pero para subsistir ellos mismos. Y en la noche buscan oportunidad para estudiar, para poder conseguir trabajo. Se trajo un bus para que esas personas se les facilite sacarlos a las 8 de la noche, a las 7 de la noche que tienen que ingresar y regresar a las 10 de la noche. Nunca se le dio el bus. El bus ya se lo quitaron y se lo regresaron a Lima porque nunca se le dio uso. Así estamos entonces. ¿Y eso quién lo tiene? Y eso tiene que ver la Gerencia de Desarrollo Social, pues. La Gerencia de Desarrollo. Dime, pero hay un grupito donde yo también estuve presente, y usted también estuvo presente, donde estaba candidateando Juan Yuyi Mensa, que se había reunido. Sí. Entonces, ese grupito había profesores que estaban estudiando, habían diferentes ramas que ellos mismos estaban haciendo, pero también ese grupito, el desarrollo social, había hecho una feria. Entonces, yo lo que no entiendo y lo que no me vuelvo a explicar, que por qué el señor alcalde los discrimina a ellos. ¿Por qué? Mire, aquí hay un tema, aquí a nosotros las personas con discapacidad nos utilizan, políticamente somos utilizados también. Mire, en ese tema... Porque no creo que Juan Yuyi, tú me estás diciendo, yo te estoy poniendo en el tapete a Juan Yuyi. No creo que Juan Yuyi los esté utilizando. No, me refiero a lo del señor alcalde de la feria, expresamente a la feria. No, lo del señor Yuyi es en campaña, bueno, él invitó a un grupo de personas y creo que desde ahí la persona debe de ya ir trabajando con ellos, sí, no solamente siendo la autoridad, claro, sino desde ahí. Claro. Por ejemplo, yo aquí he manifestado de que yo me siento muy como tumbesino desde muchos años. Por ejemplo, el presidente de la República podrá tener muchos defectos, que esas son cosas totalmente ajenas. Pero ha sido el primer presidente de la República que abrió las puertas del Palacio de Gobierno para darnos un homenaje por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Es el único. El único. Porque yo que sé, Alan García no dio ninguno. Nunca un presidente de la República se acordó de la persona con discapacidad. Ninguno. Toledo, peor. Peor, ya ninguno. De eso yo digo, qué bien un presidente de la República se acordó que existimos. En el gobierno regional lo mismo sucede. En los señores alcaldes igualito. Se celebra el día, pero no están presentes ellos. Están otros. Claro, ellos mandan. Mandan, no, pero no están presentes ellos. Ni dan un mensaje, nada. Bueno, entonces, eso es lo de lo que hacen. Entonces yo digo, por ejemplo, el señor, viene hincapié lo del señor Segismundo Cruces. Segismundo Cruces, yo también me he sentido contento porque antes de que ya entre a ser gobernador, ya nos convocó.
ya nos convocó para ver que ya se va, él dijo, yo quiero que estén toditos aquí. Y yo le digo, mire señor Sigismundo, le quiero decir, es preferible que usted vaya a Zarumilla y a Contralmirante Villar, porque es bien difícil que una persona con discapacidad se movilice. Ah, sí, tiene razón. Vaya a Zarumilla, y ahí se van a reunir ellos y le van a decir. Y le dijo la secretaria, toma nota para ver qué día vamos a Zarumilla, Contralmirante Villar y en Tumbes. Entonces, antes, ojalá que cuando ya sea gobernador... ¿Ya se reunieron o todavía? Ya nos hemos reunido, ya hemos tenido una reunión. Pero ¿a qué en Tumbes? Aquí en Tumbes. ¿Y qué les ha dicho? Aparte de... Bueno, él, lo que sí, para mí lo que es, creo que su motivación ha sido por el hecho de que él nos dijo, yo tengo un familiar con discapacidad. Yo tengo, entonces... Es que claro, él siente, porque claro, sí tiene. Sí, no sé si será su hijo, su hermano, su sobrino, pero así, ¿no? Lo dijo. Yo tengo una persona con discapacidad. Y cuando yo le dije, bueno, usted se va a encontrar en el gobierno regional que cosas, pero, por ejemplo, le digo, hay 7 funcionarios o 7 personas del gobierno regional que están con el CAC de la Oredis. Sí. Y eso, le digo, ha sido producto que a estos trabajadores los sacaron, ellos se fueron a juicio, y como en el gobierno regional son, hay que decirlo, familias, enseguida acomodan al sobrino, al tío, al cuñado. En toda institución, bueno, en todas. Entonces acomodaron a su familia y estas 7 personas se quedaron ya sin el cargo, ¿no? Dentro del CAC, del cuadro de asignación de personal. Entonces cuando lo repuso el Poder Judicial, ya no había. Entonces dijeron, como ha salido de la Oficina Regional de Atención a la Persona, ahí lo vamos a meter a los 7. Entonces, ya las personas con discapacidad ahí usted ve trabajando, pero son de terceros. No es ninguno de carrera, como se puede decir. Todos son de terceros. Porque los verdaderos trabajadores de la Oredis están dispersados en distintas áreas que están ocupando sus cargos. Y el ingeniero me dijo, sí lo conozco ese tema. O sea, ya lo sabe. No, me dijo, sí, ya lo sé. Y le digo, ese va a ser el ¿Cuántas veces yo he ido para que de una vez vean la forma, cómo solucionan? Porque en el Perú es el gobierno regional que tiene 7 trabajadores de carrera ahí. Si le llegara a usted, decirle cualquier autoridad que tome el cargo para esto, para ver esta problemática, ¿qué haría primero? Mire, la verdad es que ¿cómo le puedo decir? No ha pensado. No lo pienso, nunca ocupar un cargo de ser jefe de la Oredis, por decirlo, ni de gerente regional de desarrollo social. ¿Por qué? Todos los gerentes de desarrollo social se dedican a decir otras cosas, pero no a hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no tienen recurso presupuestal. Y no tienen recurso presupuestal, yo no sé si no lo tienen porque no hacen un buen plan. Por ejemplo, mire, tengo 11 años, 12 años. Envié a Lima un plan de acción regional estratégico para la persona con discapacidad. ¿Y por qué se necesita un plan? Usted habrá escuchado el plan de desarrollo concertado, ¿no? Entonces, insertarlo ese plan al plan de desarrollo concertado, ¿para qué? Para que desde ese plan de desarrollo concertado pasa al plan estratégico institucional. Y de ese plan estratégico institucional pasa al POI, al plan operativo institucional. Ya. ¿No? Entonces, como no hay esas herramientas, entonces, ¿de qué va a pedir plata pues el señor gerente? Pero yo lo que yo sí he visto, señor Chapinique, a ver, dígame qué ha visto. Discúlpeme que le voy a decir, entre el ex
gerente de desarrollo social, Ya. que es mi amigo, es mi amigo, realmente a este sugerente le he visto una gran diferencia de magnitud, porque realmente este señor, el ex, solamente estaba atrás de su escritorio Ya. y no salía al campo, y no salía a supervisar, a ver, como por ejemplo tenemos la casa cuna que yo he ido a ver cómo va, y ahí hay niños con discapacidad. Ya. Y más de las veces, más de la semana, le dan lo que son campañas médicas y todo tiene bien ordenadito. Y eso no me lo han contado, yo lo he visto. Ahora, nuestro amigo, ex gerente, solamente era cuello y corbata, nada más. ¿Y qué digamos, qué hizo por esas personas que estaban ahí? Mire, Y usted me está diciendo que no tiene, no ha visto, pero yo sí he visto. Y yo voy al campo, yo indago. yo le estoy hablando sobre herramientas de gestión, yo no le estoy hablando sobre actividades No, que hacen. no, pero- Las actividades que hacen, mire, Pero es que usted está hablando de un proyecto. no. El proyecto que usted ha presentado y que tenía que vincularlo al otro proyecto. Al plan de desarrollo concertado. Exactamente. Claro. Entonces, Es que el plan, discúlpeme que le diga, cuando yo hablo del plan, el plan es ver, mire, cómo está el Ministerio Público, cómo está el Poder Judicial, cómo están las comisarías, cómo está, o sea, es todo. Todo. Entonces, ese plan, cuando yo hablo de plan estratégico institucional, mire, yo le voy a decir así cosas pequeñas. Cuando hablamos con el presidente del Poder Judicial de aquí de Tumbes, no me recuerdo bien su apellido, La Rosa, no me recuerdo. Valentín, Rosa. sí. Hablamos con él porque fuimos una delegación de personas con discapacidad. Pero Y bueno. fuimos a hablar sobre el tema que salió, el acceso a la justicia. Hay una directiva internacional de la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad, el acceso a la justicia. Y fuimos a hablar para que el Poder Judicial tenga su intérprete de lenguaje de señas, los servicios higiénicos, los jueces también conozcan lo que es el acceso a la justicia, ¿no? Todo lo que dice el acceso a la justicia. Entonces, ¿qué me dijo a mí el presidente? Miren, me dice, nosotros el Poder Judicial no manejamos recursos económicos. Nosotros somos un ente que solamente administramos justicia. Pero todo lo que necesita el Poder Judicial en tema logístico y todo, eso tiene que venir desde Lima. Ya. ¿No? Acá nosotros no tenemos un planificador, una persona que se encargue de ver qué hacer para los requerimientos. ¿Y por qué no le pide al gobierno regional? Espera, aquí viene el tema. Entonces me dice el presidente. Entonces cuando hablamos del plan, como estoy hablando ahorita, me dice, esa herramienta sería importante porque de existir un plan aquí en Tumbes sobre el tema de discapacidad, me cuelgo pues del plan que se necesita en Tumbes, porque el plan lo dice, pero no hay. ¿Qué puedo hacer si no lo hay? No hay una herramienta de gestión. Dime, El Ministerio Público igualito. pero ¿y por qué? Como usted dice, que le preguntó al señor Perú que realmente hay un plan. No hay un plan. No hay un plan. no hay. Pero ¿y por qué ellos defienden la justicia, ellos defienden eso? ¿Y por qué ellos, si defienden a la justicia, por qué ellos no han defendido eso? ¿A qué se debe? Es que el plan nunca se... Es que mire, Porque como ellos como defensores de la justicia, Claro. ellos son defensores de la justicia, de la buena justicia, porque no podemos decir de la mala justicia, pero ellos hubiesen defendido eso.
Claro. ¿O qué? ¿O están calentando Hacienda? Mire, yo tuve la oportunidad de irme hasta Machala, porque el Ecuador, quieras o no, nos lleva años luces en tema de discapacidad, en tema de discapacidad y en otras cosas más. Sí. También hablé con el presidente del Poder Judicial de allá de Machala, que no sé cómo, también, y tengo fotografías. Y tienen otro ámbito, otra ley. Sí, lógico, sí. Y cuando hablamos del acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia es universal, para el tema de la discapacidad, y la idea era que ellos vengan y den capacitación a los jueces de acá de Tumbes sobre el tema del acceso a la justicia. Entonces, yo hice un expediente para ver si lo financiaba el gobierno regional, ese tema, pero lamentablemente tampoco se pudo hacer. Es que, ¿qué van a financiar? ¿Qué van a financiar, señor Chapiñiquense? Ellos están más para su bolsillo. Lógico, pues. ¿Qué van a financiar? Entonces yo le digo, pero para eso están los defensores de la justicia, claro, de la buena justicia. Claro. Yo felicito, por ejemplo, lo que usted me dice, que el señor, que hay chicos con discapacidad. Yo digo, eso me parece excelente, me parece muy bien. Pero eso es algo pequeño. Pero eso es como darle una mejoral para que se le baje la fiebre, claro, nada más. No, pero aquí también está, como le vuelvo a repetir, aquí también está miscuido el Poder Judicial, como ellos defienden con capa y espada la buena justicia, también deberían ver la defensoría. Hay una señora, una abogada que es Dalila, creo que se llama la señora, que ve el tema del acceso a la justicia. Ellos están haciendo capacitaciones a los jueces, a los fiscales, todos. Ellos sí están en ese trabajo, en esa labor. Pero ¿y la práctica? Lo que sí, yo también he ido, por ejemplo, a hablar con el defensor, ¿cómo le llaman acá? El defensor, ¿cómo se llaman los que dan así abogado gratuito? Defensa pública. Defensa pública. También he ido a hablar con Defensa Pública sobre el tema del acceso a la justicia. Hay muchas limitaciones, pero vuelvo a decir, nos hace falta un plan. Ese plan nos va a dar indicadores de lo que se está focalizando. Lo que sí, el Poder Judicial lo que está haciendo a nivel nacional, eso sí, hay que aplaudirlo, que el Poder Judicial a las personas mayores de 65 años, cuando entra un expediente, tiene luz roja. Ya. Que tiene prioridad para que su juicio sea más rápido y no pasen 10 años, porque si no, se murió y nunca tuvo justicia. Por eso le digo, la buena justicia. Eso sí tiene el Poder Judicial, ¿no? Su luz roja como acceso a la justicia. Eso sí lo han hecho, ¿no? Y nosotros estamos luchando también para que también con ese semáforo también está la persona con discapacidad. Por eso yo le digo al señor Chapiñiquén, aquí, como usted dice, el Ministerio Público, el Poder Judicial y entre otras instituciones. Así es. Pero, desgraciadamente, cada uno se ve en su bolsillo de ellos. Y ustedes, los derechos, los deberes, todas las leyes que les corresponde a ustedes, los dejan de lado. Claro. Por eso yo le digo, ellos son los defensores de la buena justicia. Pero al fin y al cabo no la hacen, señor Chapiñiquén. Por eso estamos como estamos, atrasados, olvidados y así. Y en realidad existe mucha impunidad de todas las vulneraciones que hacen contra los derechos de la persona con discapacidad, porque esa impunidad viene, pues, mire, aquí suceden cosas insólitas en Tumbes. Solamente en Tumbes. No sé si en Tumbes, mire, bueno, será porque yo soy demasiado cargoso, ¿no? A mí no, casi las instituciones públicas a mí no. Cuando yo pregunto, me dicen, no ha salido de comisión, no está. Les caigo antipático a muchos. Pero dependiendo también cómo lo tomes, porque si tú eres insistente, sí, logras las cosas que tienes que lograr. Yo ahorita estoy insistiendo en muchas cosas. Mire, ¿sabe qué? Yo le he dicho, por ejemplo, cuando fui a hablar con el señor Serna, lo primero que yo le dije al señor Serna, le digo, mire señor Serna, sería muy importante dos cosas fundamentales. O hablamos del plan de acción, o hablamos de una vez promover el
el programa Tumbes Accesible. El programa, le digo, es mucho mejor porque como los programas son por indicadores. El proyecto tiene un inicio y tiene un término, y ahí que acabó. El programa no. El programa, mientras los indicadores van bajando, por decir, si hay una alta exclusión o una alta anemia y van bajando, entonces tú tienes que demostrarle con los recursos que te da el MEF que está bajando, que es distinto a un proyecto, entonces el MEF te sigue dando, porque si hoy día has hecho 30, el otro año 40, o bajas de 10 a 8, de 8 a 7, el MEF te sigue inyectando más recursos para que vayas bajando. Ese es el programa. Entonces digo, si trabajamos el programa Tumbes Accesible, entonces vamos a tener un programa que podemos comenzar. Primero, por potenciar y promover las organizaciones de las personas con discapacidad, para que tengan todos acciones legales en los procesos que tienen que tener. Y entonces, yo digo, hay muchas, ahí hacemos el programa, sacamos las políticas regionales, de ese programa va a salir muchas cosas. Me escuchó el señor Serna, pero no, de ahí, nunca, no fue idea de... No. Espero que las nuevas autoridades y las electas que han salido, están recién, que entran el 1 de enero. Que realmente, ojalá que lo escuchen a usted y vean ese proyecto, porque esperemos que todos no somos perfectos. Así es. Pero así queremos un Tumbes con nuevas normas, con nuevas ideas, y eso es bueno lo que usted está proyectando a la comunidad. Ahora, yo le hice la pregunta, si le darían una gerencia. Eso sí sería... ¿Qué haría? No. Porque ahorita usted me está indagando. Entonces... yo le diría al gobernador, mire, de frente le diría porque él es el responsable del pliego, el titular del pliego. Mire, si voy a tener los recursos para desarrollo, porque el tema de social es muy amplio, pues me pongo a trabajar sobre eso. Porque el plan, mire, hay que hacer un plan de la juventud, un plan de la niñez, un plan de los adultos mayores. Y a los adultos mayores sí tienen su plan nacional. Hay un plan nacional, adulto mayor. Ya. De los sectores más vulnerables. Inclusive, ¿cómo está la población de Tumbes? Sería buen proyecto. Si tenemos todo eso... Y buena estadística. Y si lo tenemos, entonces vamos a comenzar a trabajar, inclusive hasta los proyectos de inversión que tengan, que los proyectos de inversión, todo lo que es infraestructura, pero que estén en armonía en el tema social. Porque no puede ser que haga un edificio sin pensar que un niño puede caminar en ese edificio, un adulto mayor que pueda caminar en ese edificio. Entonces, si lo hacemos pensando en la parte de inclusión social, entonces bienvenido. Estamos recién haciendo cosas. Por ejemplo, ahorita todas las calles que están rompiendo y todo eso. Mire, yo digo aquí muchas cosas a veces. Yo digo, lo que yo digo y mi interés es contribuir, porque no vengo yo a criticar, vengo a contribuir con ideas, ¿no? A contribuir con ideas. Yo no critico a nadie, ¿no? Lo que, por ejemplo, yo digo, si hacemos una región de Tumbes inclusiva, restaurantes, hoteles, las calles principalmente, vamos a estar llenos de turismo, porque tenemos una gastronomía excelente en Tumbes. Y la mejor. Esas playas inclusivas, ¿qué Cancún ni Cancún? ¿Ah? Pero al parecer no le dan énfasis a eso, lo dejan de lado, mi pobre Tumbes. Pero sí le dan énfasis a una obra que les pagan, al parecer, a sus familiares. Y eso es lamentable. Bueno, señor Chapiniquén. No, si fuera así, aceptaría el cargo.
solamente así, Así ella sí. se encarga. Claro, porque si voy a estar para irme a ganar mis 5,000 soles sin hacer ¿Y nada. cuánto vas a jalar por ahí? Si voy a ir por ganarme mis 5,000 soles y no hacer nada y estar hablando que no, Pero para eso dígame, no, ¿cuánto- para eso no me ¿Cuánto va a parece. jalar por ahí? Bueno, dependería, ¿no? Dependería. No, pero yo le digo cuánto va a jalar por ahí, pero en corrupción. va a jalar cosas buenas. Usted siempre se va a la tangente, digo, no entiendo. ¿Por qué se va a la tangente? No. Yo le digo corrupción, cuánta jalaría de personas, de hoteles, para poder traer ese turismo? Oh, sí, mire. ¿Por qué se va a la tangente? Mire. Si hacemos un Tumbes, una región inclusiva, ¿cuántos adultos mayores de Europa, de todos los países del mundo, por qué no vienen? Porque es inaccesible. Porque realmente no hay nada. No es inclusivo. No hay nada. Hasta el trato es. Mire, yo cuando me voy al Ecuador me tratan de excelente, ya no quisiera regresar. Llego a mi Tumbes y ya me tratan de otra manera. Sí. En el Ecuador yo estaba viviendo 12 años. ¿Y para qué es otro tipo de... Una cultura distinta, totalmente la cultura. Si vamos a Loja, la gente es impecable. Es impecable. Y si te ven tirar un papel en el suelo, el policía te dice, recógelo y bótalo. Y te ponen la multa. Sí. Y esa es la Yo por Tumbes, por hacer esa investigación de Tumbes Accesible, tuve que viajar al Ecuador y traje muy buenas lecciones. Una señora que no podía, tengo la grabación, una señora que no tiene manos, ¿no? Y teje con la boca, se pone aquí y teje con la boca. Ya esa grabación la tengo. Ahí en el malecón de Guayaquil también hay un señor que entonces, no tiene tampoco manos. Y la señora que me decía, mire señor, me dice, aquí en el estado... Ellos tienen bono. Ellos tienen un bono. No, escucha, bono les dan a los que, por decir, las personas que son dependientes, o sea, que no hacen nada y que todos tienen que darle la comida a la boca. Ellos también tienen un bono. Ya, mire, les voy a decir lo que ella me decía. Ella me decía, mire señor, aquí en mi país, a mí, el Estado, por ejemplo, me capacita, me da todas las facilidades, hasta me busca el mercado. Claro, me busca el mercado, yo exporto mis productos y me dice, eso es lo que hace mi país con la persona con discapacidad. O sea... Ellos tienen una mejor ayuda y aparte que tienen una mejor ayuda, tienen mejor capacitación y tienen su recurso. Así es. Acá por ejemplo, lo que de la feria. Mire, la feria, acaso que no porque voy a hablar mal, pero voy a decirla, no. Si el gobierno regional hubiera gastado un recurso mínimo para hacer esa feria, porque esa feria, por ejemplo, yo sé hacer limonada, y me han dicho, tú sabes hacer limonada, ya trae tu limonada para venderla acá. Pero peor en nada. Claro, el alcalde te dijo, no, la vas dentro de la plaza de armas, como si fuera el dueño. Claro, pero aquí yo conversando con una persona con discapacidad, yo le digo, mira, la municipalidad les ha estado dando capacitaciones para que hagan corruspú, no sé qué cosa. Con todo. Ya, con todo, la municipalidad. Yo le digo, les ha estado dando. Y el gobierno regional dice, ya todo lo que saben, todo lo que hacen ahí, voy a hacer una feria. El otro pues le digo, pues son políticos, pues le digo, pero ¿por qué? Ya, ahora, yo le hago la pregunta, ¿por qué la municipalidad le ha dado todo, prácticamente todos los materiales, y por qué no cogieron esas personas para que se claro, ahí? Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué no los dejan de lado? Entonces yo sé lo que le dije, ¿no? Yo le digo, ¿por qué no? Más bien, proponle que la feria la hagan ellos, pues. Pero lastimosamente, como no hay plata, le vuelvo a repetir, como no hay plata, ingreso de plata para su bolsillo, claro, no hay ingreso. Lo que pasa es que vuelvo a decirle, ¿no? Mire, el gobierno regional es un ente regional. O sea, tiene que haber una excelente comunicación y articulación entre la OREDES con la SOMAPEP.
tiene que haber una excelente articulación. Ahí no tiene que ver que política, ni que yo soy yo le tengo que... pero lamentablemente pues, los que están ahí pues van por política también, pues les dan el cargo por política. Claro, ¿no? todo entra por Así política, es, lamentablemente. todos entran por política. Entonces, hasta tercero entran por política. Entonces no hay una... Entonces esa es una muestra por lo que no hay una articulación que tiene que ver. Que tiene que haber un trabajo, ahí se nota que no hay un trabajo del gobierno regional con las municipalidades en el tema de discapacidad. Ahí está el tema, por eso señores tienen que pensar bien y tratar bien sobre el tema con las personas con discapacidad. Bueno, señor Chapiniquén, fue un gusto y un placer de hablar con usted y gracias por brindarnos esos comentarios, esa sabiduría que usted tiene. Palabras finales para esta pequeña entrevista. Bien, yo le agradezco muchísimo y que, bueno, estos 80 años que ya estamos celebrando, como usted dijo, no hay nada que celebrar, que nos lleve a una reflexión profunda, una reflexión para esos sectores más vulnerables, un trato con igualdad de oportunidades, dejemos de lado las vanidades, los orgullos, porque si yo no soy el que presenta el proyecto, el que presenta el otro no vale. Más bien, somos tumbesinos, queremos el desarrollo de Tumbes y nuestra lucha es porque Tumbes sea un Tumbes inclusivo y accesible. Muchas gracias. Agradecerle al señor Chapiniquén, realmente hemos aprendido un montón con él, pero se le digo, señor Chapiniquén, el Poder Judicial hay que jalarle las orejas porque él hace bastante justicia.